Urgencias psicológicas, una oportunidad para conservar la vida de quienes nos consultan. Muy buenas tardes, colegas. Como cada martes te saluda Carla Cabrera. Y tu servidor y amigo, el psicólogo Jorge Ojeda. El día de hoy estaremos hablando acerca de qué tipo de manejo debemos hacer como psicólogas, como psicoterapeutas, cuando se presentan eh, urgencias psicológicas. Urgencias psicológicas en nuestro consultorio. Y bueno, creo que dentro de la cultura popular existe una concepción muy grande y sobre todo también muy abstracta con respecto a lo que es una urgencia. Pero nosotros vamos a compartirles una definición muy concreta y sobre todo cómo proceder ante los tipos de urgencias que ustedes pueden enfrentar en sus consultorios, precisamente como decías muy bien hace rato, Carla, con la finalidad de proteger la vida y la integridad de nuestros usuarios. Pues bueno, comencemos con qué es una urgencia. Voy a comenzar primero con la definición para luego hablarles de tres urgencias importantísimas que debemos identificar a tiempo. Lo primero que queremos platicarles es que una urgencia representa una alteración a la integridad física o psíquica en este caso, por diversas causas. Esta alteración pues puede tener grados de severidad distinto y va a requerir de la protección inmediata de los servicios de salud a fin de conservar la vida y prevenir consecuencias críticas a futuro. Para lo que atañe a la psicología, pues tenemos tres tipos de urgencias. La primera es ideación, planeación, ejecución suicida u homicida. La segunda de ellas es, bueno, el consumo de sustancias ilegales. Y, por supuesto, la violencia de género, que ya les hemos platicado en otras sesiones que la primera de ellas corresponde a la norma 025, la segunda A la a la 028. 028, por supuesto, y la tercera a la norma 046. Entonces, así es como nosotros definimos una urgencia en tu consultorio, ¿no? Personas que vengan con ideación, planeación, ejecución suicida, que vengan con consumo de sustancias o que la situación por la cual se presentan en su consultorio tenga que ver con violencia de género. Y existe una forma muy específica con respecto de la atención, al menos en el plano legal, que tú le puedes dar a estos tres tipos de urgencia. Porque bueno, una cosa es, como ya hemos insistido en muchos otros programas, una cosa es el manejo que tú le puedes dar a nivel psicoterapéutico a cualquiera de estas tres urgencias que obviamente ponen en riesgo la vida o la integridad de los usuarios y usuarias, pero legalmente el manejo es a partir precisamente de la generación de una hoja de referencia. Que este tipo de conocimientos es el tipo de conocimientos que rara vez se mencionan en los programas académicos de psicología o psicoterapia, inclusive en los posgrados más reconocidos es difícil que te encuentres este tipo de conocimiento, pero nosotros te lo vamos a presentar con muchísimo gusto de una forma muy concreta el día de hoy. Y sobre todo, creo que lo artístico de esto es hacer una integración entre el cumplimiento de las normas que atañen a los servicios de salud, en este caso servicios de salud mental, junto con el modelo que tú manejas. Por supuesto, eso es lo más artístico. Ahora, queremos platicarles también de dónde viene esta obligatoriedad. Bueno, viene específicamente de la norma 004 del expediente clínico en su apartado 4.4. Dice específicamente que los prestadores de servicio de salud debemos estar listos para alguna contingencia de esta naturaleza. Entonces, ¿cómo procedemos? Pues debemos involucrar a otros profesionistas en consulta a partir de la generación y entrega de hojas de referencia. Obviamente, bueno, cada tipo de urgencia tiene su profesionista indicado, ¿no? Por ejemplo, Claro, en la ideación, la planeación, la ejecución suicida, correspondiente a la norma 025, necesitamos un médico psiquiatra. claro. En cuanto al consumo de sustancias, necesitamos un especialista en adicciones, como Carla Fernández, por ejemplo. Y en la violencia de género, necesitamos involucrar a una institución especializada, Especializada, claro. gubernamental, que nos pueda asistir en este tipo de situaciones.
Ahora, ¿cómo procedemos, no? Cómo involucramos a otros profesionistas? Primero vamos a hablarles de quién puede recibir este tipo de documentos y posteriormente vamos a hablar de una forma muy concreta y muy puntual de cómo generarlas y del procedimiento de entrega y contraentrega, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿quién puede recibirlas y quién puede recibirlas, ¿no? Primero. Bueno, pues la reciben aquellas personas que sean mayores de edad, que sean nuestros clientes mayores de edad y que estén en las condiciones mentales óptimas para dar seguimiento a una indicación de esta naturaleza. Por ejemplo, puedes tener una chica que te ha manifestado explícitamente que quiere terminar con su vida, que ya tiene un plan, que ya tiene una forma muy específica de cómo proceder con el intento suicida y puede ser una chica mayor de edad. Entonces cumple con el criterio número uno, que es mayor de edad, pero no cumple con las condiciones mentales. Claro. Entonces en este caso tendríamos que utilizar el contacto de emergencia para llamarle y que asista a tu consultorio o a tu sesión virtual para que esta persona, que es, digamos, el contacto de emergencia de tu usuario, pueda proceder con la hoja de referencia y que esta chica asista con un psiquiatra. A eso le llamamos ruptura de confidencialidad, que también está contemplado en nuestro consentimiento que firmamos al inicio de la sesión. Ahora, por ejemplo, puedes tener un adolescente con el que tú estás trabajando que consume Alguna alguna sustancia sustancia X. ilegal, ¿no? Ajá. Entonces, puede ser que tenga las condiciones mentales, pero no es mayor de edad, entonces por lo tanto también tenemos que romper la confidencialidad y entregar esta hoja de referencia para involucrar a otro profesionista y que bueno, le dé continuidad a su tratamiento, desde luego. Otro ejemplo con violencia. Puedes tener una chica en tu consultorio que sea, digamos, como víctima de violencia de género y es mayor de edad y quizás sí tenga las condiciones mentales para poder recibir la hoja de referencia. Salvo los casos que contempla la norma 046, como, bueno, algunos específicamente el abuso sexual en mayores o menores de edad, por ejemplo, hay algunos casos muy particulares donde la norma sí nos marca un procedimiento especial. Pero básicamente los criterios de quién puede recibirlas, de quién puede recibir las hojas de referencia, son personas mayores de edad con las condiciones mentales adecuadas. Y ahora, esta es la parte más importante de este live, del día de hoy, para todos y todas ustedes, que es cómo se elaboran las hojas de referencia. Bueno, en esta primera diapositiva les presentamos la hoja de referencia completa, pero nos gustaría desmenuzarla un poco más para ustedes en dos partes. La primera parte son básicamente los datos generales de quien atiende, de quien recibe y de nuestra clienta que asistió a tratamiento. Y aquí, bueno, les mostramos esta parte. En el apartado, en el apartado superior, en la esquina superior derecha, está un cuadrito pequeño que dice referencia, número de registro, la fecha, hora y urgencia. Recuerden tener previamente un libro de registro de referencia. Todas las unidades de salud deben contar con este libro de registro para referir. Entonces, de ahí sacamos el número de registro. La fecha y la hora son fundamentales porque esto va a dar fe del día y el momento en que nosotros como terapeutas dimos este tipo de indicación ante una urgencia. Ok, posteriormente estos datos, ¿no? Del nombre, el apellido paterno, materno, edad, sexo, etcétera, etcétera, domicilio particular y el número de expediente, bueno, pues los extraemos del expediente clínico. Sí, estos ya son muy fáciles porque ya los tenemos previamente en nuestra ficha de identificación. En motivo del envío vamos a poner una frase muy simple, muy sencilla. Habitualmente la primera frase con la que llegan nuestros clientes, déjenme poner un ejemplo, vengo a sesión porque me he sentido muy triste. Y bueno, esa frase la vamos a poner entre comillas y enseguida la leyenda, cita textual, clienta, paciente o de acuerdo a la perspectiva como ustedes prefieran llamar. Posteriormente vamos a mencionar aquí del establecimiento al que se refiere, que es, bueno,
una vez más repitiendo, ¿no? En el caso de suicidio, homicidio, a un psiquiatra. En el caso de adicciones, pero establecimiento, ¿qué refiere? Aquí vamos a poner nuestro establecimiento, ¿no? Vamos a poner En este caso, psicoterapia 3. o el nombre de su Oh, establecimiento, ujú. el domicilio, ¿no? De dónde se encuentra su establecimiento, número, el número de teléfono, el código postal, entidad federativa, etcétera, etcétera. Esta parte es muy fácil de llenar, Que ¿no? debe coincidir con su registro ante COFEPRIS de aviso de funcionamiento. Ok, ahora sí, posteriormente, ya me estaba yo adelantando hace rato, y ahora sí, posteriormente vamos a poner los datos del establecimiento al que se refiere, ¿no? Del establecimiento receptor. Así es, puede ser psiquiatría, adicciones, violencia. O unidad de violencia. Y bueno, los datos son exactamente los mismos. Esta parte en general es una parte muy sencilla de llenar, porque únicamente es como un copy-paste de los datos generales que ya tienes en el expediente clínico y de los datos que ya tienes en tu directorio, ¿no? Porque Ah, todo buen psicoterapeuta, todo buen psicólogo siempre debe contar con un directorio actualizado. actualizado, es decir, o sea, que las Sí. personas que vas a referir a determinada instancia, bueno, pues esos números de teléfono, esas direcciones, horarios de De atención, ser posible costos, si es que los tienes también. sigan vigentes, Claro. ¿no? Definitivamente. Entonces, acá arriba, nuestro establecimiento, acá arriba el establecimiento al que referimos. Y me parece que esta es la parte más importante de la hoja de referencia, porque no es meramente un requisito legal, es también un documento de comunicación entre profesionales de la salud. Y les platico que es la parte más importante porque nuestras descripciones clínicas le van a ahorrar muchísimo tiempo al receptor de esta hojita. Yo les insisto mucho, por ejemplo, a nuestras alumnas que sean lo más descriptivas posibles respecto de los hallazgos clínicos, sobre todo. Y bueno, es muy simple. El motivo de consulta referido lo dejamos nuevamente en una frase sencilla, entre comillas, colocando a continuación la leyenda cita textual cliente. Esta parte de los hallazgos clínicos les recomendamos mucho que sea la más densa, porque es la que mejor va a explicar en palabras del terapeuta los motivos que nosotros observamos y escuchamos para llevar a cabo esta hoja de referencia. Y les recomiendo mucho comenzar con el examen mental. Un examen mental breve, simple, ya hemos tenido otros programas que hablan de un examen mental muy puntual. También les recomendamos que lean los trastornos más importantes que se pueden presentar en la consulta, como ansiedad, depresión, trastornos del desarrollo en el caso de niños adolescentes, consumo de sustancias, trastornos disociales, antisociales, trastorno límite en el caso de mujeres. Y bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de platicar y de trabajar con psiquiatras, por ejemplo, fantásticos, hablando de este apartado al que estamos haciendo mención. Y entonces los psiquiatras, ellos nos dicen, fíjense cuánta confianza nos tienen, ¿no? Es muy importante elaborar de manera muy puntual la hoja de referencia, porque ellos dicen que hay cosas que los usuarios o usuarias van a compartir con nosotros que es difícil que compartan con un profesionista que es el tercero, ¿no? El que va a recibir esta hoja de referencia. Entonces, pues es muy importante ser muy específicos con respecto de la descripción que nosotros estamos haciendo, ¿no? Básicamente lo que describimos es una conducta, ¿no? Y un discurso o una interacción, conducta, discurso, una conducta, un discurso, que nosotros observamos o que el usuario nos manifestó en consulta sin interpretaciones, sin añadir lenguaje al usuario, sin generarnos, digamos, como rollos mentales, ¿no? Sino simplemente ser específicos con respecto de cuál es, me parece que esta es la clave de la elaboración de este apartado de la hoja de referencia. ¿Qué fue lo que observamos? ¿Qué fue lo que escuchamos del usuario? Para posteriormente
nosotros generar una impresión diagnóstica. Que proviene, por supuesto, de los manuales DSM o CIE-10, con una impresión diagnóstica que sea acertada, que sea lo más cercana a la sintomatología que presenta el cliente, es suficiente. En el caso de tener varios trastornos cursando en ese momento, entonces ponemos varias impresiones diagnósticas. Por ejemplo, que esté atravesando por violencia de género, pero que también esté atravesando por un trastorno del estado del ánimo y aparte ideación suicida, por ejemplo, bueno, pues ponemos todas las impresiones diagnósticas que nosotros encontremos durante la consulta. Y aquí es donde se vuelve muy importante la experiencia clínica que puedas tener, porque cuando tienes esta multiplicidad, digamos, como de urgencias, Sí, tienes que decidir qué es lo que vas a atender primero, claro. ¿no? Y sobre todo, cuál es el tipo de contacto que vas a hacer con la persona que va a ayudar a tu usuario o usuaria a llegar a la instancia que Corresponde. corresponde y que sin palabras más, sin palabras menos, le va a salvar la vida. Absolutamente, sí. Esta hoja de referencia no es meramente un proceso legal o administrativo, una referencia a tiempo salva la vida o mejora muchísimo la calidad de vida de quienes nos consultan. Y en el área de observaciones, bueno, aquella característica que sea relevante para el caso, por ejemplo, si esta persona tiene una red de apoyo familiar inestable o cualquier otra observación que para ti sea muy importante resaltar. Este cuadrito específicamente sirve a la institución receptora porque hagan de cuenta que vamos a describir, hacer una descripción muy densa para que el otro clínico lo imagine tal y como lo estamos describiendo. Y así va a generar una entrevista mucho más enfocada. Ahora, cuando se trata, por ejemplo, ¿no? Y esto es para empezar a darle un poquito más de reputación y de respeto a nuestra profesión, cuando se trata de que un médico, por ejemplo, psiquiatra, ¿no? O un internista, cualquier otra alta especialidad que solicite atención psicológica o psicoterapéutica para un usuario, tiene que también enviarnos este tipo de hojas, ¿no? Tiene que justificarnos cuáles son los criterios bajo los cuales este profesionista ha dicho tal persona o tal usuario, tal familia requiere de este tratamiento en específico. Absolutamente. Y también va a manifestar el tipo de tratamiento que le ha proporcionado ese médico y a nosotros nos ayudará mucho a verificar si están teniendo apego a ese tratamiento brindado. Inclusive, por ejemplo, cuando hay algunos otros colegas que nos dicen, oye Jorge, oye Carla, necesitamos, por ejemplo, terapia familiar para determinado usuario, nosotros exigimos una hoja de referencia porque es un documento que nos permite saber exactamente cómo es que el profesionista anterior llegó a la conclusión de que la persona que nos está refiriendo requiere exactamente nuestro tipo de servicio. Claro, y bueno, finalmente vamos a colocar el nombre del responsable del establecimiento. Si ustedes trabajan únicamente en un consultorio con un terapeuta, bueno, pues van a colocar su nombre completo, su cédula y firma. Si trabajan con otros colegas y hay un responsable del establecimiento, bueno, tendrán que llenar estos dos rubros, tanto el personal que refiere como el responsable del establecimiento. Si tienen un sello en su consultorio, lo pueden colocar. Si no tienen sello, no hay ningún problema, no es necesario. Lo que sí es muy necesario es su nombre completo, su cédula y su firma. Ahora, vamos a hacerlo un poquito más práctico, ¿no? ¿Cómo es que sucede en la consulta, ¿no? Ya como para ir concluyendo. ¿Tú detectas alguna de estas situaciones de riesgo que, como que ya te mencionamos, ¿no? Estas tres. Y lo que sucede es que, bueno, tú le pides un tiempo al usuario para poder elaborar la hoja de referencia. En el caso de que tengas que romper la confidencialidad, bueno, es el tiempo para romper la confidencialidad y te das, digamos, como con toda la calma del mundo para generar este tipo de documento. Lo imprimes por duplicado y, bueno, uno va a tu expediente clínico y otro lo recibe
la persona indicada, ¿no? Para que pueda llegar precisamente a la instancia pertinente. Muy importante que quede en tu expediente clínico una copia para ti, porque eso es un certificado de que estás haciendo lo correcto en el momento oportuno. ¿No? Y ya posteriormente, entonces, quien recibe la hoja de referencia firma otra, digamos, como otro documento a donde se hace responsable por la continuidad del tratamiento, ¿no? Absolutamente. O si, por ejemplo, Carla llega a su consultorio y les dice que quiere terminar con su vida, ustedes generan una hoja de referencia, me llaman a mí, ¿no? Que soy su, digamos, como su familiar directo, me entregan la hoja de referencia y lo documentan, ¿no? Documentan que me entregaron a mí la hoja de referencia y ese, digamos, como esa documentación también va al expediente clínico. Sí, bueno, a una pregunta que nos hacen mucho ahora es ¿cómo hacemos este procedimiento en las sesiones virtuales? Bueno, pues usamos cualquier mecanismo que esté a nuestra mano, puede ser correo electrónico, puede ser WhatsApp, se firma en documentos electrónicos porque la norma 024 nos permite realizar este tipo de prácticas. Ahora, otra cosa que también es muy importante, que no se puede ver de esta transmisión en vivo sin saberlo, es que una vez que tú detectas que hay una situación de urgencia o de riesgo para el usuario, no puedes decir, bueno, la siguiente sesión hago Ah, claro. la hoja de referencia, ¿no? O la siguiente sesión rompo la confidencialidad. No, señor. Esta ruptura de confidencialidad se hace en la sesión presente. Por supuesto. No es posible que si tienes a una persona, Posponerlo. ¿no? Con intento suicida digas, me lo voy a reservar, ¿no? Vamos a ver si, si mejora de aquí a la siguiente sesión, porque en ese lapso de tiempo, entre una sesión y otra, la persona que tienes enfrente Puede vivir afectaciones a su vida, a su salud muy graves. o puede morir, ¿no? Claro. Así de sencillo. Y otro consejo que nosotros queremos darles, que también es un consejo muy puntual, es que a la hora de entregar esta hoja de referencia, digamos como el médico tratante, la institución tratante, es la que considera cuál es la continuidad de ese tratamiento, ¿no? Es decir, como que cuando tú envías una hoja de referencia, escúchense bien esto, porque cuando envías una hoja de referencia, tu tratamiento se interrumpe por completo. Hasta, hasta que la institución receptora te diga que ya puede continuar contigo nuevamente. Y en ese caso, te envía esta misma hoja, pero contiene exactamente los mismos datos, pero se llama contrarreferencia. Si no tienes esa hoja de contrarreferencia, no puedes dar continuidad al tratamiento que iniciaron contigo. Entonces, bueno, si ustedes quieren descargar este documento PDF, con mucho gusto pueden acceder a nuestra página de internet diplomado terapiafamiliar.com. Y bueno, aquí también van a encontrar, por supuesto, el manejo del expediente clínico, el tratamiento de algunas otras situaciones de riesgo, muchísimos materiales acerca de terapia familiar, cómo organizar la información en sesión. Entonces, esta es una página que nosotros les recomendamos, de veras les recomendamos visitar. Y en el caso de que ustedes están interesados en nuestro curso, que es el curso número 57, es decir, lo hemos ejecutado 56 veces, esta es la ejecución 57. Este curso inicia el próximo 10 de marzo de